Mi reloj de $10,000 marcaba la medianoche, pero mi alma se había detenido hacía décadas. Ahí estaba yo, Nicolás Valderrama, el hombre más rico del país, llorando como un niño en el banco de un parque empapado. Todos pensaban que lloraba por una mujer perdida, pero mi secreto era mucho más sucio. Estaba a punto de saltar al abismo cuando una mano pequeña y helada tocó la mía, y una voz inocente me preguntó algo que me obligó a seguir respirando. Narrador, bienvenidos a Secretos del Corazón. A veces, los que menos tienen son los únicos capaces de recordarnos quiénes somos realmente. Antes de revelarles el estremecedor secreto de Nicolás y quién es realmente ese niño, me encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Dejen su comentario con el nombre de su ciudad o país. Los leo a todos. Ahora, cierren los ojos y escuchen esta historia. Nicolás Valderrama apretaba una pluma de oro contra su pecho. En su bolsillo, una carta de despedida ya estaba empapada por la lluvia de junio. En la mansión de la zona más exclusiva de la ciudad, las luces estaban encendidas, los guardias vigilaban las cámaras y las cuentas bancarias seguían acumulando intereses cada segundo. Pero Nicolás no sentía nada. Durante 30 años, el mundo lo llamó el Rey del Acero. Sus empresas movían naciones. Pero esa noche, Nicolás no era un rey, era un fugitivo de su propia conciencia. De pronto, un chapoteo. Pasos pequeños, rítmicos. Nicolás levantó la vista, esperando encontrar a un oficial de seguridad o a un ladrón. Lo que vio fue a Daniel. Daniel no tendría más de 6 años. Su piel trigueña estaba pálida por el frío y su ropa, alguna vez colorida, era ahora un conjunto de harapos empapados. En su mano derecha arrastraba un soldadito de plástico al que le faltaba la cabeza. El niño se detuvo frente al hombre más poderoso del país y lo miró con unos ojos oscuros que parecían haber visto el fin del mundo. ¿Tú también tienes hambre de justicia, señor?, preguntó el niño. Su voz no temblaba. Nicolás se quedó mudo. No era la pregunta que esperaba. Él esperaba que le pidiera una moneda o un pedazo de pan. «Tengo hambre de todo, pequeño», respondió Nicolás con la voz rota. «Pero mi hambre no se quita con comida». «La mía tampoco», dijo Daniel sentándose en el suelo húmedo justo a los pies de Nicolás. «Mi mamá dice que el hambre de justicia es la que más duele, porque no hay restaurante que te venda un plato de verdad». Nicolás sintió que el aire le faltaba. ¿Justicia? ¿Verdad? Aquellas palabras eran puñales. Porque el gran secreto de Nicolás Valderrama, lo que nadie sabía detrás de sus donaciones a orfanatos y sus discursos sobre ética, era que su imperio no nació del esfuerzo, sino del robo. Hace 30 años, Nicolás era un joven ambicioso que trabajaba en una mina de carbón. Tenía un socio, un hombre humilde llamado Mateo, que había inventado un sistema de purificación revolucionario. Nicolás, cegado por el oro, robó los planos, patentó el invento a su nombre y saboteó la mina para culpar a Mateo de una tragedia que dejó a cientos sin empleo y a Mateo en la cárcel, donde murió de pena. Nicolás construyó su mansión sobre los escombros de la vida de Mateo. Ese era su secreto. No era un viudo triste, era un traidor exitoso. «¿Por qué dices esas cosas, Daniel?», preguntó Nicolás, bajando del banco para quedar a la altura del niño. «¿Dónde están tus padres?» «Mi papá murió antes de conocerme», dijo el niño acariciando su soldadito decapitado. «Y mi mamá, ella limpia los pisos de un edificio muy grande que tiene tu nombre en la puerta, señor Valderrama». Nicolás se tensó. El niño sabía quién era él. «Ella me trajo aquí porque dice que en este parque fue donde mi abuelo se sentaba a soñar antes de que el hombre de hielo le robara el alma», continuó Daniel con una calma aterradora. «Vine a ver si el hombre de hielo de verdad era de hielo, o si también lloraba.
El corazón de Nicolás martilleaba contra sus costillas. El abuelo, el hombre de hielo. No era una coincidencia. Nicolás miró el rostro de Daniel con atención. Esas cejas pobladas, esa forma de inclinar la cabeza, eran los mismos rasgos de Mateo. «Daniel», susurró Nicolás, con las manos temblando. «¿Quién es tu madre?» «Se llama Elena», respondió el niño. «Ella dice que no debemos odiarte, que el odio es una carga muy pesada para gente tan pobre como nosotros. Ella dice que tú ya tienes suficiente carga con tus recuerdos». Nicolás sintió que el mundo se desmoronaba. Elena, la hija de Mateo, la niña que él había dejado desamparada cuando envió a su padre a prisión. Nicolás se tapó la cara con las manos y sollozó. El dinero no servía para nada en ese momento. Sus mansiones eran tumbas de lujo. «Dile a tu madre, dile que tiene razón», gimió Nicolás. «Soy un cobarde. Soy el hombre de hielo que se está derritiendo en su propia miseria». «No llores, señor», dijo Daniel. El niño se puso de pie y en un acto de ternura que Nicolás no merecía, le entregó su juguete roto. «Quédate con mi soldado». A él también le quitaron la cabeza, pero todavía se mantiene en pie. «Tú todavía tienes cabeza, puedes usarla para arreglar las cosas». Nicolás tomó el juguete plástico. El contacto con el objeto barato le quemó más que el oro. «Ven conmigo, Daniel», dijo Nicolás, levantándose con una determinación nueva. «Vamos a buscar a tu madre, no a mi mansión. Vamos a buscarla para que ella me diga qué hacer con los escombros que dejé atrás». Nicolás no llamó a su chofer. Caminó junto al niño por las calles mojadas, cargando las bolsas de basura que Daniel llamaba tesoros. Por primera vez en décadas, Nicolás no sentía frío. Llegaron a un barrio humilde, donde los edificios crujían y la esperanza parecía un lujo caro. En un pequeño apartamento encontraron a Elena. Ella no gritó al verlo, no hubo insultos. Solo hubo un silencio pesado, cargado de 3 décadas de dolor silencioso. «Vine a entregarme, Elena», dijo Nicolás, cayendo de rodillas en la entrada del humilde hogar. «No a la policía, que ya compré hace tiempo. Vine a entregarme a ustedes. Todo lo que tengo es de ustedes. La empresa, la casa, todo nació de la mente de Mateo». Elena miró a su hijo y luego al hombre roto en su puerta. «Mi padre murió perdonándote, Nicolás», dijo ella con voz suave. «Él decía que la ambición es una enfermedad que te deja sordo. No queremos tus millones para vivir en un castillo. Queremos que esos millones limpien el nombre de los que pisaste». Nicolás pasó los siguientes meses haciendo lo impensable. Confesó sus fraudes ante la prensa, aunque eso significara el colapso de sus acciones. Creó un fondo de reparación para todas las familias de la mina que había saboteado. Y, finalmente, convirtió su mansión en el Centro Mateo para la innovación social. Pero aquí es donde la historia toma el giro que nadie esperaba. Nicolás Valderrama falleció un año después de aquel encuentro en el parque. La gente decía que su corazón simplemente se cansó de latir. En su testamento dejó una cláusula que dejó a los abogados y a la prensa en shock. Todo el mundo esperaba que Daniel fuera el heredero universal de la inmensa fortuna restante. Pero cuando el juez abrió el sobre lacrado, la verdad salió a la luz. Nicolás Valderrama no era un millonario que encontró a un niño pobre. Nicolás Valderrama estaba muerto desde hacía años. La verdad que Nicolás descubrió en sus últimos días y que dejó escrita en su confesión final fue que él nunca sobrevivió al accidente que tuvo en la mina 30 años atrás. El hombre que lloraba en el parque era un impostor, un hombre llamado Julián, que había asumido la identidad de Nicolás para disfrutar de la riqueza, creyendo que el verdadero Nicolás no tenía familia. Pero Julián, el impostor, no sabía que el verdadero Nicolás sí tenía un hijo secreto, y ese hijo
era el padre de Daniel. El hombre que lloraba en el parque no era el villano arrepentido, era un usurpador que al ver a Daniel se dio cuenta de que la sangre de Mateo y la sangre del verdadero Nicolás se habían unido en ese niño. Julián no se entregó por bondad, sino porque descubrió que Daniel era el único que podía demostrar que él era un fraude. Al final, Julián devolvió todo no por amor, sino porque el fantasma de la verdad lo acorraló en un banco de madera. Daniel nunca supo que aquel hombre no era su abuelo adoptivo, sino el hombre que le robó la identidad a su familia. Daniel creció siendo el dueño de un imperio, creyendo en la redención de un hombre de hielo, sin saber que el hielo se había derretido para ocultar el rastro de un crimen mucho mayor. A veces, las historias de perdón ocultan las verdades más oscuras. Daniel hoy dirige el Imperio Valderrama con el soldadito decapitado en su escritorio, honrando la memoria de un hombre que, en realidad, fue su mayor estafador. ¿Es el perdón válido si nace de una mentira? Eso solo lo sabe el corazón de Daniel. Una historia que nos recuerda que las apariencias engañan hasta el último suspiro. Si este giro final te dejó sin palabras, no olvides darle like al video y suscribirte a Secretos del Corazón para más historias que desafían la realidad. Gracias por acompañarnos y recuerda, no todo el